Buenas noches, hoy en Malpensante, un tema a tratar polémico, un tema a tratar de mucha teoría, ¿sí? De mucha historia, de mucho libro, mucha literatura. Es un tema que trata tanto lo científico como lo religioso, incluso lo psicológico, la psiquis está ahí presente. Entonces, como hay tantos factores, tantas vertientes en cuanto a este tema, entonces también hay mucha parte de charlatanería, de creencia que posiblemente sea real, y también está la base científica que se defiende, por decirlo así, o retracta estas manifestaciones. Estoy hablando de los encantamientos. Los encantamientos, como ese tipo de manifestaciones paranormales, como fantasmas, como poltergeist, y que son temas que han captado la imaginación humana durante siglos, en todos los países, en todos los continentes, no importa la religión que la persona profese, siempre va a estar este tema ahí que sale a relucir. Aunque no hay evidencia científica que respalde la existencia de estos fenómenos, hay varias teorías y explicaciones que se han propuesto para entenderlos de una mejor manera. Acá presento un análisis sobre este tipo de manifestaciones. ¿Qué son los encantamientos? Los encantamientos se refieren a este tipo de creencias de que un lugar, un objeto, una persona está imbuida de este tipo de energía o de presencia sobrenatural. Entonces, cuando estamos en un lugar, cuando estamos en determinada circunstancia, sentimos esa pesadez, esa sensación de vigilancia, esa sensación de que nos están vigilando, esa sensación de estar observados, de que hay algo ahí acompañándonos. Entonces este tipo de sensaciones son incómodas, ¿sí? Son incómodas porque hacen que estemos ahí como oprimidos, ¿sí? Este tipo de sensaciones, o que escuchamos ruidos a lo largo, y ruidos que no tienen por qué estar. Entonces, este tipo de manifestaciones se dan de diferentes maneras. Como explicaba, son ruidos inexplicables, movimientos de objetos, apariciones de fantasmas o sensaciones de presencia, ¿sí? Esta pesadez. ¿Qué son los fantasmas? En este tipo de manifestaciones, los fantasmas son una manifestación visual o auditiva que se cree que es el espíritu de una persona fallecida que está ahí presente, ¿sí? Está ahí presente, dándonos a entender que está ahí presente para hacerse sentir, ya sea porque quiere dar un mensaje o simplemente porque quiere molestar, fastidiar, incomodar a la persona que está. ¿Qué es un poltergeist? Un poltergeist es una manifestación paranormal, y esta manifestación se caracteriza por ruidos fuertes, movimiento de objetos y otros disturbios. A diferencia de los fantasmas, los poltergeist no suelen tener una forma visual, y se cree que pueden ser captados por una variedad de factores, incluyendo la energía emocional de los ocupantes de un lugar. O sea, ellos no se manifiestan físicamente como una especie de aparición, sino que es más una sensación energética de ruidos, y son un poco más destructivos. ¿Por qué se dan este tipo de manifestaciones? Este tipo de manifestaciones se dan porque hay varias teorías que intentan explicar, ¿sí? Hay varias teorías. El motivo de esto no es uno solo, son muchos. Una de estas teorías es la energía residual. La energía residual de un lugar que puede retener la energía de eventos pasados, o sea, todas esas sensaciones, todas esas vivencias, lo que esos seres humanos vivieron ahí, queda retenida como en una cinta magnética en el ambiente, ¿sí? Entonces, estas manifestaciones se explican como manifestaciones paranormales. También están los espíritus atrapados, que son la creencia de que los espíritus de personas fallecidas pueden quedar atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá.
lo que puede llevar a manifestaciones paranormales. Ellos siguen actuando, y hablo de los espíritus de los muertos, y entonces, como no están conscientes de su situación, otros sí están conscientes, pero están atrapados en ese intermedio. Los actos que ellos hagan son escuchados por los vivos. Entonces los vivos, al no poder verlos y qué está pasando en esa otra dimensión, entonces sienten este tipo de sensaciones, de ruidos, movimientos, y lo toman como algo paranormal. También están los factores psicológicos, y estos son la posibilidad de que los encantamientos y las manifestaciones paranormales sean el resultado de factores psicológicos como la sugestión, la ansiedad o la imaginación. Porque no podemos tampoco decir que son manifestaciones sobrenaturales, porque también está la psiquis de la persona, que puede ser influenciable, miedos, temores o otras cuestiones que hayan en su mente, y también puede ser locura, por decirlo así. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces acá entra ya esta teoría que entra a retractar lo que vienen a ser los encantamientos. Las explicaciones científicas, ¿cuáles son? Aunque no hay una evidencia científica que respalde la existencia de este tipo de encantamientos, de este tipo de manifestaciones paranormales, hay varias explicaciones científicas que pueden dar cuenta de algunos de los fenómenos reportados. Algunas de estas manifestaciones incluyen el infrasonido. ¿Y qué es el infrasonido? Es un tipo de sonido de baja frecuencia que puede causar sensaciones de presencia o de miedo. Campos electromagnéticos. Es otra teoría. Los campos electromagnéticos pueden afectar la percepción humana y causar sensaciones de presencias o de disturbios. Está la psicología y la neurociencia. La psicología y la neurociencia pueden ofrecer explicaciones para algunos de los fenómenos reportados, como la sugestión, la ansiedad o ese tipo de percepción alterada de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Al tener la percepción alterada de la realidad, las personas van a escuchar ruidos, movimientos o cosas que solamente existen en su mente. En la realidad externa no existe, sino que vienen a ser sensaciones subjetivas. En resumen de esta primera parte, los encantamientos y las manifestaciones paranormales son temas complejos que pueden ser abordados desde diferentes perspectivas, y aunque no hay una evidencia científica que respalde la existencia de estos fenómenos, hay varias teorías y explicaciones que se han propuesto para poderlos entender un poco mejor. Que todas las personas no tienen este tipo de sensaciones, eso es otra cuestión. O sea, la pesadez y la presencia de estos objetos, de estos seres, de estos movimientos, de estos ruidos, de todas estas sensaciones, esa pesadez, no abarca a todos los seres humanos, sino a una parte. No todos los seres humanos tienen este tipo de capacidades, por decirlo así, paranormales para poderlos escuchar, sentir, sino que esto está limitado a cierto grupo de personas. A través de los tiempos, de los países, de las situaciones, las circunstancias, todos hemos conocido personas que, aunque no crean supuestamente en este tipo de manifestaciones, se les pregunta: ¿creen fantasmas? ¿Creen demonios? ¿Creen en este tipo de manifestaciones? Van a decir, no, pero les tengo miedo. Entonces hay una negativa interna de que las personas no creen en esta cosa, pero en estas cosas, pero en el momento de quedarse solas, en lugares oscuros, quietos, y puede que tengan una vigilancia alrededor y sepan que no les va a suceder nada malo, ¿sí? Tienen esa completa seguridad de que nada malo les va a suceder. Temen a algo que no ven, a algo que está ahí, a algo inexplicable, pero tienen miedo. Y hay otras respuestas que muchos científicos darán, pero ¿por qué tienen ese miedo? O sea, ¿por qué está ese temor ahí como latente? Entonces ahí es donde entramos a preguntarnos, ¿por qué hay miedo ahí afuera
si tengo la completa seguridad, entre comillas, que no hay nada allá. Esta actitud es una actitud muy extendida. Y todos conocemos a alguien que dice no creer, pero tiene miedo. Es una creencia tan antigua, tan universal, que puede ser completamente errónea. ¿Sí? Puede ser completamente errónea. Esa viene a ser la pregunta. Pero entonces también entra otra cuestión. Es lógico que tantas personas, como han visto espectros o seres habitados en ciertas casas, en ciertos lugares encantados, todas este tipo de personas estuvieran ofuscadas o inventaran todo este tipo de historias, ¿sí? Entonces es tan extendido esto que realmente hay un error. Realmente estamos o están o lo que sea que las personas, la cantidad de personas o creencias, que esto sea real. Entonces, donde tenemos que entrar a preguntarnos, podemos distinguir entre encantamientos, fantasmas por así decir, vinculados a un lugar determinado, y la palabra poltergeist, que es en alemán y tiene un significado que es un espíritu alborotador con ruidos y desplazamiento de objetos sin intervención de apariciones y otras manifestaciones espontáneas de muertos, ¿sí? Conviene escoger los ejemplos más seguros, pues en este terreno es fácil resbalar todas las atracciones, todas las distracciones que sobre nosotros ejercen sobre lo natural. Entonces, cuando hay como una creencia en lo sobrenatural, también entran las sugestiones. Cuando usted cree en lo sobrenatural, en ese otro tipo de existencias, de dimensiones, entonces también puede entrar lo sobrenatural. De que ya creemos o se cree tanto en eso que ya todo es sobrenatural, cualquier ruido, cualquier persona, cualquier sensación de incomodidad ya no es una sensación de tristeza, aburrimiento, sino que ya sentimos o la persona cree que está abatida por un poltergeist. Entonces hay que saber diferenciar muy bien todas este tipo de manifestación. Abordemos en primer lugar el fenómeno del encantamiento, que es el aura legendaria que nos descubre una cierta realidad deformada. El poltergeist cae en lo que es la vida ordinaria. En cuanto a las manifestaciones de muertos, se producen por millares en cada oportunidad con una significación diferente y que parece obedecer a leyes desconocidas. O sea, las leyes de esto todavía no están bien definidas. ¿Sí? No son leyes definidas, por eso se da una variedad. El miedo a los fantasmas puede llevar muy lejos a las personas. Es un miedo, una sensación que tenemos que saberla distinguir. Puede que sí sea un poltergeist, que es un fantasma, pero entonces la persona entraría a sus sensaciones, a sus miedos, a sus terrores internos, a esas manifestaciones de la psiquis, y creer que estas cuestiones de ruidos y todo esto es externo. Hay personas que en horas avanzadas de la noche, en casas deshabitadas, consideran equivocadamente deshabitadas. No se preocupan demasiado por el ruido que hacía o que se hace. Los inquilinos tampoco se preocupan mucho por este tipo de casas, por este tipo de lugares. Sobre todo en lugares deshabitados, en lugares donde no hay como mucha luz tampoco. O sea, son lugares deshabitados, oscuros y como con procesos de destrucción, muy caóticos en cuanto al desorden. Son como un poco más propensos a que este tipo de manifestaciones de ruido se den. Entonces, donde entramos aquí, esa casa, ese lugar está encantado. Bueno, ya teniendo más claro como este orden de ideas, como ya una mejor forma ya haberse explicado esto de lo que son las manifestaciones, el porqué de que posiblemente la rutina pueda crear este tipo de imágenes, de sensaciones, también la quietud. Las personas que están ahí como en esos lugares muy solos, entonces también entra como la psiquis a trabajar, pero tampoco se puede descartar
que estos fenómenos puedan ocurrir, cosas que la ciencia no ha podido descifrar. No nos podemos tampoco apoyar totalmente en la ciencia, porque la ciencia también se retracta de sus mismas afirmaciones. Los científicos de 1800, 1700 y etcétera afirmaban cosas que en el momento también la misma ciencia ha tumbado, por decirlo así. Entonces, lo que creemos siempre está con el derecho a ser refutado y reafirmado. Entonces, sobre ese orden de ideas, voy a relatar una historia sobre el poltergeist. El miedo a los fantasmas puede llevar muy lejos. Me acuerdo de un joven empapelador que, ocupado en decorar, hasta ahora muy avanzada, una casa que él consideraba equivocadamente deshabitada, no se preocupaba demasiado por el ruido que hacía el inquilino de la misma. Exasperado, acabó por descargar su irritación con furiosos martillazos sobre el piso. El desventurado decorador se imaginó por un instante que se trataba de un espíritu. Enloquecido, murió unos meses después en un asilo para alienados mentales. En el mismo orden de ideas, uno de mis amigos sintió en 2 ocasiones durante su juventud la misma impresión horrible, aunque por suerte para él sin consecuencias trágicas. En la primera de ellas vio abrirse con siniestra lentitud a la caída de la tarde la puerta de su habitación, cuya parte inferior quedaba oculta por la cama, y entrar un gato. En la segunda, asimismo, al atardecer vio al entrar en la misma habitación un personaje tenebroso que avanzaba a su encuentro, y que no era sino él mismo, reflejado en el armario de luna cuyas puertas estaban abiertas. Pero pasemos a los verdaderos encantamientos, a estos relatos de verdaderos encantamientos que también ya no entran en la sugestión o en esos sucesos cotidianos de la vida que creemos que son, como un sombrero, un abrigo, algo colgado en la pared, sino que también entramos a sensaciones, a historias verdaderas. Un príncipe, quien más tarde se casaría con una de las hijas de la reina Victoria, a la sazón de la caballería, se alojó una noche al término de unas maniobras en un castillo en las afueras de Breslau. Por escasez de plazas, compartió su habitación con otro joven oficial, y por la noche el príncipe se despertó sobresaltado. Inclinado sobre su compañero, vio una dama ataviada con un vestido de seda azul y que de su cuello pendía un pequeño ataúd de niño. Luego se incorporó y avanzó hacia él. Indeciso, optó por contar hasta 30 como tenía por costumbre antes de tomar una determinación. Entonces la mujer dijo sonriendo: vaya, ahora se pone a contar, y dicho esto desapareció. Ya con esta última historia damos fin también al video, en donde quiero dar a resaltar y quede dicho que, ya sea porque es una teoría válida, también existen teorías inválidas que retractan esto. Esto ya queda en la sugestión de cada uno, en la psiquis de cada uno, en esa subjetividad de creer o no creer. Pero entonces acá, en este video, se da a resaltar lo que es la palabra encantamiento y la teoría o las teorías que acompañan esto. Sin más, esto es todo por la noche de hoy. Recuerden, malpensante, suscríbanse, agreguen like, se les agradece. Muchas gracias.